Ay, qué tema tan difícil, van a decir, pues más difícil si no se habla de él. Así que invitamos al doctor Arturo García Mora, quien me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Muchas Él es gracias. urólogo con una subespecialidad en urología funcional. ¿Estamos en lo correcto, doctor? Correcto. Muchísimas gracias. ¿Por qué es importante? Me encantó que coincidiéramos en poder hablar de este tema que no se habla. La incontinencia, se le sale la pipí. ¿Cómo crees? ¿Qué es esto? ¿Qué tan frecuente es en la persona mayor? Pues es una enfermedad muy común en hombres y mujeres Ok. y es cierto, es un tema Ujú. tabú, es un tema del que se evita hablar, es un tema que causa vergüenza en el Sí, paciente que sí, lo sí. padece, pero como bien se dijo, es un tema que limita muchísimo la capacidad y la calidad de vida de la paciente o del paciente y esto lo afecta en todas las esferas, desde el aspecto emocional, desde el aspecto sexual, desde el aspecto económico, por lo que implica todo esto. Y no solamente es un problema de calidad de vida, sino cuando tenemos un hombre o mujer que se levanta con urgencia a las 2 de la mañana para el baño, pues esto es algo que también puede poner en peligro su vida, porque esto puede llevarlo a tener una caída, una fractura de cadera y bueno, todo lo que Ay, calla, calla. desencadena todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, me parece muy importante hablar de esto y quitarle ese tabú. Es una enfermedad como la presión, como la diabetes, como cualquier otra, que Ujú. tiene tratamiento, que tiene prevención, que tiene manera de corregirla y es importante ponerla sobre la mesa y hablarla con el médico. ¿Existen grados? O sea, me pongo a pensar en algunos niños que cuando son chiquitos se ríen y, ay, me hice un poco de pipí, ¿no? Hasta la persona que dice, yo ya no salgo porque no puedo controlar mi orina. ¿Hay diferentes grados de pérdida de orina? Sí hay grados. ¿O cómo se llama eso? La mejor manera de graduarla es Mm, en la afección a la calidad de vida que tiene para cada paciente, muy ¿no? bien. Ajá. Es muy distinto tener a una mujer que quizás está un poco más en su casa, que tiene acceso fácil al baño y que tiene pérdidas urinarias de un protector al día y con eso logra contener su orina. Ujú. Quizás su calidad de vida no esté tan afectada como una mujer que es maestra de artes marciales o es Uy, maestra de claro. alguna actividad física y Ujú. pues su actividad física implica todo el tiempo estar perdiendo orina, ¿no? Entonces, tenemos que graduar la incontinencia urinaria. Una manera muy sencilla es graduarla en el número de toallas o de protectores que usan al día. Pero una manera un poquito más útil para decidir qué requiere ese o esa paciente es cómo afecta su calidad de vida, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué la provoca? ¿Por qué llegamos a esto? Existen básicamente dos tipos de incontinencia urinaria. Sí. La incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia. La incontinencia de esfuerzo es toso, me río, brinco, cargo al nieto, hago algún esfuerzo Ajá. y pierdo Y orina. pierdo. Eso se llama Ajá. incontinencia de esfuerzo. Y esta está ocasionada por una pérdida del soporte de la uretra. Normalmente a los 20 años, a los 25 años antes de tener embarazos, la uretra tiene una serie de ligamentos que la soportan y la mantienen en su lugar y cuando viene el incremento de presión del abdomen no tiene un movimiento que le haga perder orina. Con los embarazos principalmente, con el tiempo, con la edad, se va perdiendo este soporte y entonces la uretra se mueve demasiado y no logra cerrarse en el momento en el que viene el esfuerzo y es cuando viene la pérdida de orina. Y el otro tipo de incontinencia es la incontinencia de urgencia. La incontinencia de urgencia es que estoy tranquilo viendo la televisión, en el cine o en el coche y súbitamente me vienen unas ganas Uy, que no me puedo aguantar y mientras logro llegar al baño ya perdí orina. Y uy. esta es ocasionada por un mal funcionamiento en la vejiga y por lo tanto el tratamiento de las dos y los factores de riesgo son distintos. Completamente, completamente distintos. Entonces, puedo entender que las mujeres multíparas, las que tuvieron varios hijos, podrían estar en riesgo. Así es. Podrían estar en riesgo. ¿Se puede prevenir en el caso de las mujeres multíparas? ¿Se puede prevenir que esos ligamentos de la uretra volvieran a tomar su lugar? Se puede prevenir que no ocurran. Esto puede ser durante el embarazo tratar de mantener el peso más sano posible, tratar de evitar un aumento de peso muy importante porque eso carga sobre la pelvis Ujú. y esto debilita los ligamentos. El tener una cesárea en lugar de un parto pues es un factor protector contra incontinencia, que esto de ninguna manera quiere decir que todas las mujeres deberían de tener cesáreas en lugar de Claro, partos, claro, claro, pero claro. sí es conocer que esto es un factor que nos protege. Pero mantener nuestro peso también, ¿no? No subir 20 o Y quizás, y eso no solo para el embarazo, sino a lo largo de la de la vida, vida. Ujú. quizá lo que más pueda ayudarnos a hombres y mujeres para evitar tener un problema de incontinencia urinaria es mantener un peso sano.
El peso, como les digo, es algo que genera presión sobre la pelvis y eso debilita los ligamentos. Y además el peso lleva a otro tipo de enfermedades, síndrome metabólico, diabetes, y las mujeres con diabetes son 3 veces más propensas a tener incontinencia de urgencia que las mujeres sin diabetes. Las mujeres con diabetes Así más es. propensas como un factor de riesgo. Así es. Entonces, mantener un peso sano, hacer ejercicio, tener un buen control de nuestras enfermedades crónicas nos Ujú. va a permitir tener un menor riesgo de incontinencia urinaria. No quiere decir que no se vaya a presentar, Sí. pero se va a presentar menos y se va a presentar de una manera más fácilmente tratable cuando tenemos un buen control de esto. ¿Y en los caballeros cuál es el factor de riesgo? ¿También el sobrepeso? El sobrepeso es uno de los más importantes. Los hombres no vamos a poder hacer gran cosa con respecto al crecimiento de la próstata. Cuando la próstata va creciendo, va haciendo Ujú. que la vejiga batalle más contra poder orinar y este batallar de la vejiga genera cambios en el funcionamiento de la vejiga que también nos puede llegar a tener incontinencia de urgencia. Ujú. La incontinencia de esfuerzo en el hombre es muy distinta. La incontinencia de esfuerzo en el hombre prácticamente es exclusiva de pacientes operados de la próstata. Ok. Si el hombre no ha sido operado de la próstata, la probabilidad de tener incontinencia de esfuerzo es prácticamente nula. Prácticamente nula. O sea, De esfuerzo. es posterior a la operación. También usan protectores de orina. Masculino. Sí. Hay una, no sé si es falsa creencia o se basa en la realidad, como todos los mitos, que hay algunos adultos mayores que huelen a orina. ¿Mm? Algunas personas adultas mayores que huelen a orina. ¿Esto está vinculado con mi aseo a raíz de lo que me pasa o esa orina que se pierde tiene un olor más fuerte? ¿Cómo es esto, doctor? Pues uno es el SEO. El El aseo aseo, tengo que ser muy cuidadosa con mi aseo. muy cuidadosa y bueno, también sobre todo tratar de evitar la incontinencia con alguno de los tratamientos Ok, farmacológicos, de ejercicios, diferentes cosas que podemos hacer que para ahorita corregir la vamos. Ajá, incontinencia. ajá. Eso nos va a ayudar. Tratar de cambiar los protectores sin que estén empapados, eso es muy importante. Mm, Y bueno, también en algunos casos ya muy puntuales, el olor a orina muchas veces puede ser por alteraciones en el funcionamiento del riñón, ¿no? eso. Ujú. Que no es propiamente por incontinencia, es porque se acumulan ciertas sustancias que dan algún olor en particular. Pero entonces también ese mal olor, vamos a entrecomillarlo, me está diciendo visita al urólogo, Así es. ¿no? ¿Es el especialista, el urólogo, el que me tiene que atender con la fuga de orina? Sí. Es común que ginecólogos, bueno, obviamente para mujeres, pero ginecólogos también ven este problema. En realidad, la incontinencia urinaria es un problema urinario, ¿no? Entonces, el Nos especialista en la toca vía el urinaria urólogo. es el urólogo. Entonces, es el más adecuado. Hay muchos ginecólogos muy capaces de tratar estos problemas. Y les digo, hay diferentes niveles de tratamiento. Ujú. Hay niveles no invasivos, hay niveles con medicamentos, después empiezan a venir ya las opciones quirúrgicas o mínimamente invasivas, como aplicar alguna sustancia en la vejiga para nosotros poder controlar la incontinencia. ¿Cuáles son las primeras, doctor, cuáles son las primeras señales que yo debo tomar en cuenta? Mi cuerpo habla. Correcto. Entonces, a lo mejor una fuga un día, pues no pasó nada, estábamos muertos de la risa y, ay, ¿no? Ya. Así es. Pero, ¿cuáles son los síntomas que no me puedo hacer guaje y tengo que ir al médico? Yo les diría que cuando la incontinencia, o ni siquiera incontinencia, cuando sea nada más la urgencia para ir al baño, aunque todavía alcance a llegar, pero cuando empiece a interferir con mi vida, cuando tenga que empezar a planear en dónde hay un baño, que si a dónde Sí, voy a sí, ir, sí, cómo sí, está el sí. camino, cuántos baños van a haber en el trayecto para que llegue, si tengo que empezar a dejar de tomar líquido un par de horas antes de que vaya a salir, Ajá. ese ya es momento de decir, hay cosas mejores que puedo hacer que evitar salir a algún lugar, hay cosas mejores que puedo hacer en lugar de dejar de tomar agua. Ahí creo que es el momento de empezar a buscar atención. Y no dejar que crezca, Así es. ¿no? Y no llegar ya cuando estoy verdaderamente. Cuando llegamos en los primeros síntomas, digamos, en las primeras manifestaciones, ¿se eleva el porcentaje de posibilidades para resolver? Sí, cuando la Sí puede ser incontinencia mejor, digamos. Ajá. Cuando la incontinencia de esfuerzo es leve, cuando se mojan menos de 2 protectores al día, menos de un protector al día, la probabilidad de que únicamente con fisioterapia bien dirigida se pueda resolver el problema es muy elevada. Ujú. Entonces, sí, por supuesto que eso es mejor que llegar con el uso de 5 protectores al día. Ya ahí las alternativas no invasivas se reducen mucho. Mientras más jóvenes llegamos a buscar tratamiento para esto, particularmente en las mujeres que van a requerir cirugía para controlar la incontinencia de esfuerzo, mientras más jóvenes llegan, mejor es su pronóstico, tengo mejores tejidos para trabajar con ellas, su cicatrización va a ser mucho mejor y además, pues por supuesto que es mejor operar un corazón de 60 años que a uno de 78,
a unos pulmones de 60 años que a unos de 78. Es el paciente que está acompañando Sí, esa estamos en incontinencia mejores condiciones. está en mejores condiciones. Así es. Claro. Doctor, otra cosa, los tratamientos. Usted está hablando de operación. Tú mencionaste, ya nos hablábamos de tú, se me olvidó. Mencionaste medicamentos, mencionaste Fisioterapia. fisioterapia, ejercicios. ¿Nos desglosas un poquito, nos das una idea de la recuperación, por favor? Claro, con mucho gusto. Para incontinencia de esfuerzo, la primera parte del tratamiento es fisioterapia. Tratar de optimizar los ligamentos, los músculos que sigue teniendo nuestra paciente para que esos ligamentos se fortalezcan, vuelvan a soportar la uretra y logremos tener un control de la incontinencia. Eso me ayuda un fisioterapeuta. Un fisioterapeuta, Ok. idealmente un fisioterapeuta de piso pélvico, De piso que muchas pélvico. veces trabajamos en conjunto todos. Ok. Y esto más o menos tiene un 50% de posibilidades de resolverlo el problema. No es una maravilla, pero si funciona, me ahorro lo que sigue. Claro, ¿no? claro. Y cuando esto no funciona, en caso de incontinencia de esfuerzo, pues lo que sigue es hacer una operación. Estas operaciones han cambiado mucho recientemente, 20 años. Es una cirugía ambulatoria, es una cirugía con heridas muy pequeñitas, mínimamente invasiva, con una recuperación muy buena y con una tasa de éxito del 93%. ¿no? Wow, Eso es perfecto. para incontinencia de esfuerzo. Y para incontinencia de urgencia hay que corregir unos hábitos, estos también son muy importantes, regresando un poco a la prevención, el consumo de café, el consumo de té negro, el consumo de té verde, me pueden alborotar un poquito más el funcionamiento Son de la vejiga. diuréticos. Son diuréticos y tienen un efecto directo sobre el músculo que lo estimula para que tenga contracciones y esto me haga tener esta urgencia para ir al baño. Entonces, eso me va a ayudar. La segunda parte es con medicamentos. Hay diferentes grupos de medicamentos que puedo darle a los pacientes con incontinencia de urgencia, con una posibilidad de que con esto se resuelva el problema como del 75%, muy buena. Estos son medicamentos, particularmente uno relativamente nuevo, es un medicamento muy seguro para pacientes de edad avanzada. Y en caso de que esto no funcione, existen otro par de alternativas, aplicar toxina botulínica en la vejiga para calmar un poquito esta urgencia. Hay un procedimiento que es colocar una especie de marcapasos para la vejiga que nos regula muy bien el funcionamiento y nos restaura más o menos parecido a lo que era el funcionamiento de la vejiga natural. Sí, pues excelente, doctor. Qué bueno, nos das muchas ideas. Nos queda 1 minuto y medio para que nos hagas, por favor, un resumen. Recuérdame, por favor, los puntos que debemos tomar en cuenta para identificar y sobre todo para prevenir. A manera de resumen ya. Lo primero que me gustaría es recalcar lo que hablamos al principio. No es un tabú, no es algo que Exacto. tengamos No que nos lo ocultar. tenemos que avergonzar No. y no atenderlo por pena, ¿no? No tengo que limitar mi vida por esto. Puedo Exacto. buscar atención y se puede resolver. ¿Qué puedo hacer desde ya, desde los 30, 35, 40 años? Mantener un peso sano, hacer ejercicio, mantener un buen control de mis enfermedades crónicas, eso me va a ayudar a prevenirla. Si ya empiezo con problemas, reducir el café, el té negro, el té verde, no quiere decir que el café sea malo, pero Ni que si ya los tengo el quite. problema, Pues, entonces exacto. eso me va a ayudar a controlarlo. Recuerden que ahí es muy importante identificar el tipo de incontinencia para saber por dónde va a ser el tratamiento correcto y lo tenemos que adecuar a cada uno de los pacientes, ¿no? Hay Exacto. pacientes que requieren un tratamiento un poquito más avanzado, hay pacientes que quizás no tenemos que ser tan ambiciosos para decir que no van a requerir un solo protector si no queremos ser invasivos. Todo tiene que ser un tratamiento a la medida dependiendo del paciente que tengamos enfrente. Claro, y qué importante esto que recuerdas, doctor, porque hay que individualizar esto, ¿no? Así es. La comadre es muy buena, los amigos son muy buenos, pero los médicos especialistas son mejores. Muchísimas gracias, doctor, por haber Gracias, estado Pati. con nosotros. Yo le agradezco a usted muchísimo que nos acompañe en estos temas, que como se lo he dicho en otras ocasiones, no pretendemos asustarle, llenarle de inseguridad, al contrario, si ya estamos enfrentando, darles opciones para soluciones, si estamos enfrentando un problema, y si no, pues no hay ningún problema tampoco. Simplemente tengo la información que podré aplicar en los momentos críticos y difíciles de mi vida. Esa es nuestra intención, prevenir.